y amén. Gloria a Dios. Yo le voy a dar un momentico para que usted comparta esta palabra a través de Facebook. Usted pueda compartir esta palabra, sea de bendición a otros ahí donde está. Y una vez usted comparte esta palabra, le voy a pedir encarecidamente que ponga su celular en modo de avión, en vibración, en algo, para que tengamos honra aquí en la casa del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de Facebook Live. Le damos la bienvenida. Denle un aplauso al Señor por toda la congregación virtual. Todos los que nos están viendo por Facebook Live y que tienen allí la conexión, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a comenzar. Padre, presentamos este momento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús yo vengo con la autoridad que tú me has dado para romper con todo espíritu de distracción, Padre. Todo espíritu de brujería que ha venido a distraer al pueblo, a confundirlo, Padre. Yo rompo con eso. Yo declaro en el nombre de Jesús que no tiene ningún poder sobre tu pueblo, Padre. Que tu pueblo tiene un corazón dispuesto, un corazón enseñable, un corazón de carne y no de piedra, Padre, para recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, obra en este día. Obra, te lo pido en el nombre de Jesús. Que no sean mis palabras sino tus palabras. No permitas, Dios, que hable palabras más allá de las que tú quieres, Señor, sino que sea tu palabra del cielo hablada a través de mi boca, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Aleluya. Hemos estado hablando, mi hermano, de un tiempo de preparación de la iglesia. ¿Cuántos saben eso? Estamos preparándonos. La iglesia se está preparando. Son mensajes de los últimos tiempos. Básicamente son mensajes que le están hablando a usted en los últimos tiempos. Y son mensajes, ¿sabe por qué le digo esto? Porque a veces la gente no sabe ni en qué tiempo estamos. La gente no sabe que últimos tiempos, por qué está pasando esto, por qué pasó lo otro, que terremoto en Haití, que pandemia, que esto, que Afganistán, que esto, que guerra. ¿Por qué está pasando esto? Muchos dicen, eso es normal, eso pasa todo el tiempo. Pero usted sabe que la venida de Cristo está cerca. Pero la venida de Cristo no es un solo evento. La venida de Cristo son muchos eventos. Son muchas situaciones que empezaron y comenzaron 2021 años atrás. Cuando Cristo resucitó y fue al Padre, ahí comenzó el proceso de la segunda venida de Cristo. Ahí fue donde comenzó, no es que ahora, ahí comenzó. Ahí comenzaron todos los eventos que usted ha estado escuchando, que usted ha leído desde la antigüedad, que están pasando ahora. Y ahora se ha incrementado más. Dice la palabra que en los últimos tiempos se incrementará la maldad entre los hombres. Todo esto se ha incrementado. ¿Por qué? Porque son eventos, parte del gran evento que es la segunda venida de Cristo. Entonces hay gente que no sabe en qué estamos. Hay gente que aún en la iglesia dicen, o sea, ¿y esto qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? No sabe. Entonces todos estos mensajes, si usted se ha perdido alguno, métase en el canal de YouTube. Si usted no sabe, acérquese a nosotros y le vamos a indicar. Pero son mensajes que lo están preparando usted. La iglesia tiene que ser preparada. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, y es bien fácil de encontrar porque es el último libro de la Biblia. Apocalipsis 3:11. Dice la palabra. Pues está muy grande allí, no sé por qué. Está como en zoom. Apocalipsis 3, verso 11. Perdón, yo lo leo, yo creo que de acá. Porque ahí está, mientras ellos resuelven eso allí. Es un verso bien corto, pero bien poderoso. Dice la palabra: he aquí, yo vengo pronto.
¿Quién está hablando ahí? Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aférrate a lo que tienes para que ninguno te lo quite. Wow. Comencemos para que usted le diga a la persona que tiene al lado: no te muevas de tu posición espiritual. Dígaselo: no te muevas de tu posición espiritual. Dígale a la otra persona: no me voy a mover de mi posición espiritual. Con convicción dígaselo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Wow. Quiere decir que si Jesucristo viene pronto, tiene que haber una preparación para la iglesia. Que no estamos en un juego, que no estamos jugando, que es mejor que estemos despiertos, que es mejor que entendamos los tiempos. Es mejor que usted y yo entendamos en qué tiempo estamos viviendo. Porque si entendemos en qué tiempo estamos, vamos a actuar diferente, vamos a responder diferente, vamos a pensar diferente, vamos a movernos diferente. Mire, cuando la palabra habla de mantener lo que se te ha dado, mi hermano, está hablando de un lugar. Está hablando de un lugar que te pertenece, que legalmente se te ha dado. Por ejemplo, cuando usted compra una casa y ya la pagó completamente, le dan un contrato, le dan un papel que dice que esta casa le pertenece a usted en esta dirección. Usted ya tiene autoridad sobre ese terreno. Antes no lo tenía, porque antes a lo mejor estaba rentando, no podía hacer reforma, no podía cambiar esto, lo otro. ¿Por qué? Porque usted no tenía autoridad allí. Pero ya cuando se compró y se le dio autoridad, usted puede hacer lo que quiera allí. Amén. Ya entró en autoridad allí. Es como cuando una persona se hace ciudadano de este país o de cualquier otro país, se le dan unos derechos que antes no tenía. Tiene derechos que antes no gozaba, pero una vez firmó y dijo: soy ciudadano de este país, ahí se le dan todos los derechos que no tenía antes, derechos legales. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, adquirimos una posición espiritual. Legalmente tenemos una posición espiritual en Él, que fuimos de las tinieblas a la luz, de vivir en pecado a salvación, de ser esclavos a ser hijos e hijas del Señor. Diga ahí donde usted está: soy hijo, soy hija. Dígalo, pero con convicción, que se le escuche bien. Soy hijo, soy hijo, soy hijo. Aleluya. Cuando usted es hijo o es hija, y póngame cuidado a esto, cuando usted es hijo o es hija y camina como tal. Una cosa es usted estar diciendo ahí: soy hijo, pero no camina como un hijo. Ah, soy hija, pero no camina como una hija de Dios. Camina completamente opuesto a lo que es ser hijo e hija de Dios. Pero cuando usted camina como un hijo, como una hija de Dios, está caminando en una posición espiritual que le da beneficios, le da herencia, le da derechos legales aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre te da herencia, te da un derecho legal cuando tú dices: soy hijo. Óigame, los hijos, las hijas que están aquí, cuando usted está en la casa de su mamá, no puede abrir la nevera y sacar lo que quiere, comer, sentarse aquí, sentarse allá, prender el televisor. Esos son los derechos como hijos, los derechos, la herencia. Mire, otra posición espiritual que la palabra, esa es una posición espiritual, el ser hijo e hija. Otra posición espiritual que la palabra nos dice es en Efesios. Dice la palabra que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Y no está hablando de algo natural, que tenemos un asiento allá y que llegamos donde Dios y le decimos: hágase para allá que estoy aquí sentado. Está hablando de algo espiritual,
que desde esa posición en las alturas estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, dice la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que usted desde esa posición, en esas alturas, puede comenzar a ver los problemas de otra forma. Los gigantes desde un lugar más alto los puede ver. Se ha traído mucho ese ejemplo. Cuando usted va en un avión y empieza a subir el avión, usted empieza a ver cada vez más lo que está abajo pequeño. Los edificios que antes los veía así, ahora los ve pequeñitos. Eso es estar en lugares celestiales. Eso es estar en lugares celestiales, que cuando usted ya entre a orar, a interceder, usted ya no va a estar en este nivel. Usted ya no va a ver el gigante y el problema que tiene aquí en este nivel, sino que lo va a ver en este nivel. Cuando usted ya entre a orar e interceder, va a orar con la visión del cielo, va a orar desde el punto de vista del cielo. Y eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta, estar en esa posición espiritual. Por eso ora y ora y ora y sigue atemorizado por lo que tiene enfrente, porque lo está viendo en este nivel. Pero si usted se posiciona en las alturas celestiales, usted comienza a verlo allá y dice, más grande es mi Dios que eso. Pregúntele a David. David no vio el gigante, David vio la grandeza de Dios. David vio la grandeza de Dios y eso lo llevó a vencer. La palabra también dice que somos reyes y sacerdotes. Y esta es una posición espiritual también, porque un rey gobierna. Un rey ejecuta aquí en la tierra lo que se dice en el cielo. Un rey no lo gobierna nadie, un rey gobierna. Un rey tiene autoridad. Un sacerdote ofrece sacrificios al Señor, tiene esa autoridad. Y somos reyes y sacerdotes. Un rey gobierna, y si algo te está gobernando, si las emociones te están gobernando, quiere decir que has perdido tu posición espiritual de autoridad. Si la depresión te quiere gobernar, quiere decir que has entregado esa posición espiritual. La palabra también dice que somos adoradores. Y esta es una posición espiritual. En otras palabras, mi hermano, si soy un adorador y esa es mi posición, no es algo que lo hago si siento o no siento adorar. Es mi posición, es mi tarea y lo tengo que hacer. Si estoy en esa posición, lo tengo que hacer. No es de eso de que, es que yo no estoy en el equipo de alabanza y adoración, eso es para ellos. Eso es para ellos que adoren. Mire, mi hermano, le voy a decir esto. Satanás, llamado Lucifer, era el líder de alabanza y adoración en el cielo. Y todos lo saben, en el libro de Ezequiel lo habla. Era el líder de alabanza y adoración en el cielo. Su orgullo se subió porque quiso ser más que Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó del cielo. Hay algo en inglés que dice, Satan was fired and you were hired. Satanás fue echado y usted fue contratado. Satanás fue echado del cielo, lo despidieron, fue echado, y usted y yo fuimos contratados. Usted y yo somos los líderes de adoración de nuestra vida. Usted es el líder de alabanza y adoración de su casa. Usted es el líder de alabanza y adoración en su vida. Entonces somos adoradores. El problema, ¿sabe cuál es, mi hermano? ¿Sabe cómo yo me doy cuenta que alguien ha abandonado su posición de ser adorador? Cuando hay queja. Cuando hay queja. Cuando se abandona la adoración, se cae en la queja. Y no puede salir agua amarga y agua dulce de la misma fuente. No puede adorar con su boca en espíritu y en verdad y estar quejándose por otro lado. La queja me hace salir de mi posición de adorador. También la palabra dice que somos guerreros. Esa es una posición espiritual y lo estuvimos viendo el domingo pasado, que el apóstol Pablo dijo: he luchado la buena batalla.
Le enseñé cómo luchar la buena batalla, cómo apoderarse de terreno, no cederle terreno al enemigo. ¿Por qué? Porque somos guerreros, porque esa es una posición espiritual también. Caminar por fe es una posición espiritual. Y les estoy enseñando esto, ¿por qué? Porque el libro de Apocalipsis, lo leímos ahora, dice, no dejes, retén, no dejes soltar, no dejes que nadie te quite lo que te ha sido entregado. Aférrate a eso. La fe es una posición y no una emoción. Hay muchas cosas que se están moviendo hoy en día en la iglesia, emocional o motivacional, te motivan, fe, sí, lo vas a conseguir, pero no hay unción. La fe es una posición espiritual y no una emoción. El cielo no se va a mover a su favor, mi hermano, sin fe. Usted puede hacer muchas cosas para el Señor. Usted puede trabajar aquí, servir acá, tocar, cantar, lavar baños, lo que usted quiera hacer. Pero si no tiene fe, no le va a agradar a Él. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra en el libro de Hebreos. El amor es una posición espiritual también. El amor es una posición espiritual, dice la palabra en el libro de 1 Corintios capítulo 13, que el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo busca, todo lo resiste, no se envanece, no llega a ira. El amor es una posición espiritual, porque si yo estoy posicionado en amor, mi hermano, así me vengan a traicionar, así vengan a hablar de mí, así me señalen, así digan lo que digan de mí, yo permanezco en esa posición y voy a bendecir. Voy a bendecir, no voy a tomar venganza, voy a bendecir. Es una posición espiritual. La salvación es una posición espiritual. Y usted lo vio cuando estábamos hablando ahora. Pasamos de tinieblas a luz. Salimos de las tinieblas, que es una posición también, y llegamos a la luz. Mira lo que dice la palabra en 1 Tesalonicenses. Dice que fuimos elegidos. Usted y yo fuimos elegidos. 1 Pedro dice que somos la generación escogida. Diga allí, yo soy escogido. Yo soy escogido. Dígalo con convicción, yo soy escogido. 1 Pedro dice que usted es una generación escogida. Romanos dice que fuimos llamados, que Él nos llamó, no nosotros fuimos llamados nosotros mismos. Él nos llamó. Desde el vientre de tu madre te llamó, te escogió, sus cuerdas de amor te llamaron. Esas son posiciones espirituales. Y esta mañana, ya esta tarde, te dice el Señor: para ya de perder tu posición espiritual, para ya de abandonar tu posición espiritual, de rechazarla, de correr del lugar que te fue asignado. Dios te asignó un lugar. Para ya de jugar con eso. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Pare ya de abandonarlo. Pare de ser negligente. Usted sabe qué significa ser negligente. Ser negligente es no hacer lo que yo sé que debo hacer. Si Dios lo llamó a una posición de adorador, adore. No siga evitándolo, no siga mañana, el otro domingo, hoy no me siento. Si Dios lo llamó a orar, ore. A lo que Dios lo ha llamado a hacer, hágalo. No sea negligente. Si te dio la posición espiritual de ser hijo e hija, no importa que el espíritu de orfandad, el espíritu de rechazo venga a tocar tu puerta, vas a mantenerte firme en la posición que el Señor te dio. Si el Señor te dijo que tú eres hijo, que eres hija, mantente firme en esa posición. No importa que el rechazo venga, no importa que un espíritu de orfandad quiera tenerte, decirte: yo no tengo a nadie aquí, mi padre y madre murieron, yo estoy solo en la vida, yo no sé. El Padre te adoptó. El Padre te adoptó. Mire, el enemigo siempre va a querer empujarlo para sacarlo fuera de la posición espiritual. Ese es el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque la posición espiritual es un plan estratégico del cielo. Es un plan del cielo. La posición espiritual es un plan del cielo ya estratégico. ¿Para qué? Para vencer.
para vencer. Es un lugar de empoderamiento, es un lugar de refrescar, es un lugar de protección, es un lugar de victoria, es un lugar de conquista. Y si el enemigo logra sacarte de allí, cada área de tu vida va a quedar vulnerable. Cada área de tu vida va a quedar expuesta para que Él llegue y ataque, para que Él llegue y ponga una semilla de odio, una semilla de mentira. La semilla que Él quiera la va a poner si tú cedes ese terreno. El Señor te dice hoy: cuida tu posición espiritual, vuelve a ella si la has abandonado o si la has evitado, porque es tu herencia. Es tu herencia, te lo digo, es tu herencia, es tu asignación. Si estás llamado a ser un adorador, ¿por qué lo has dejado? ¿Por qué has dejado de adorar? Porque si te mantienes allí, mi hermano, entonces en el desierto vas a adorar, en el problema vas a exaltar, en la dificultad levantarás tu voz y sonará como sonido de trompeta. No entiendo lo que está pasando, Señor, no sé por qué estoy atravesando esto, pero tú eres Dios de poder y sigues en el trono, aleluya. La tierra es el estrado de tus pies y no hay nada ni nadie mayor a ti, porque me mantengo en mi posición. Porque me mantengo en mi posición. Todos sabemos que la iglesia fue completamente movida de su posición espiritual el año pasado. La iglesia fue completamente movida de su posición espiritual. Y es tiempo de volver a tomar esa posición en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué me doy cuenta que hay muchos que han abandonado esa posición espiritual de adoradores? Porque llegan tarde al servicio. Ay, ahora sí se dañó el mensaje. Porque llegan tarde al servicio, porque dicen: no llego a la adoración, llego el mensaje. Ahí me doy cuenta que está abandonando su posición espiritual de adoración. Cuando hay que decirle: levante las manos y adore, levante las manos, cante, abra su boca y cántele al Señor, dígale cuánto lo ama. Ahí estás perdiendo tu posición espiritual. Vuelve a la posición espiritual que te pertenece, iglesia. Hoy te lo digo, vuelve. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí? Levante su mano y dígalo amén. Si usted se considera hijo e hija, levante su mano y dígalo amén. Con convicción tiene que decirlo. No sé si usted si entregó su vida al Señor, usted es un hijo y una hija de Dios. Si el temor, y te voy a decir esto, si el temor viene a tocarte la puerta, permanece en tu posición espiritual. Esto no es acerca de emociones, mi hermano. No es de que si lo siento o no lo siento, sino de una posición legalmente que es suya, que le fue entregada por Dios a usted. Tiene que vivir en ella, tiene que caminar en ella, tiene que vivir por ella. Usted tiene que decir: espérate. Si llega alguien allí a decirle algo, a sacarlo, si llega el enemigo a sacarlo, si llega alguien a susurrarle al oído, si la inseguridad viene a usted en ese momento, usted tiene que decir: wait a minute, espérate un momento, vuelvo a mi posición espiritual. Soy un hijo, soy una hija de Dios, camino como hijo, vivo como hijo, hablo como hijo, pienso como hijo. No soy esclavo ni huérfano, sino hijo. Cuando venga esa inseguridad, así como Satanás le dijo a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, así Él vendrá a usted y le va a decir: oh, así que eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando eso? Así que eres hija de Dios, ¿y por qué tu matrimonio está así? ¿No es que eres hijo de Dios y sirviendo en la iglesia? ¿Y por qué tus hijos así? Ese es el momento de pararse y decir: yo soy hijo, yo soy hija, y declaro en el nombre de Jesús que yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Y que si mi Dios conmigo, ¿quién contra mí? Eso no es si usted lo siente o no lo siente, hermano.
es tomar mi posición espiritual, volver a esa posición espiritual. Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esas personas que no saben si son hijos o no, si están aquí o están allá, no sé quién soy, que están, un día son hijos, al otro día no, un día adoro, al otro día no, un día hago esto, al otro día, un día voy a la iglesia, ya no voy, un día oro, ya no oro. Son personas, como el verso 6 dice, llevadas como la onda del mar. No esperes recibir nada de parte del Señor. Te lo estoy diciendo, puede sonar duro, puede sonar fuerte, pero es la verdad y está escrito. Dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tengo que formarte, tengo que prepararte para que sepas que esto no es un juego, que aquí no estamos jugando. Que por mucho tiempo se jugó a la iglesia, por mucho tiempo muchos pastores pudieron jugar a la iglesia, pudieron tener iglesias grandes y decir: miren mi iglesia, pero hoy ya no es el caso. Hoy hay que hablar la verdad. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere decirle a su iglesia. Ya no estoy aquí, mi hermano, yo no estoy aquí para agradar a hombres. Yo estoy aquí para agradar al Rey de Reyes, al que me da la vida, al que me mantiene y al que me provee. En el nombre de Jesús. Mantén tu posición. Aun cuando no lo sientas, mantén tu posición. Aun cuando no quieras, mantén tu posición, porque te ha sido dada y te pertenece. Te pertenece. Mire, ahora en estos últimos tiempos, mi hermano, tengo que avanzar. En estos últimos tiempos ocurrirán muchas cosas. Muchas cosas ocurrirán. Persecución, muchas cosas. Pero te voy a hablar de 3 cosas al menos. Te voy a dar hoy 3 cosas. Lo primero que te digo que va a ocurrir en estos últimos tiempos es que vamos a ver un gran mover de la gloria de Dios. Y esto lo hemos hablado. Va a haber un derramar. Está escrito en el libro de Joel. Va a haber un gran derramar de su espíritu. Los profetas lo han dicho. Va a haber una gloria impresionante. Está escrito proféticamente y así será. Eso no lo va a cambiar nada ni nadie. Nada de lo que está pasando va a detener que esa gloria llegue, mi hermano. Porque a medida que las tinieblas crecen, la gloria de Dios es mayor. Si las tinieblas crecen, la gloria de Dios es mayor. Dice la palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Aleluya. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esas son las promesas de Dios que tenemos que agarrar. Que las tinieblas crecen, déjenlas, porque la gloria de Dios va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces el Señor, mi hermano, nos necesita en la posición espiritual que nos ha dado. Lo necesita en la posición de adorador, lo necesita en la posición de salvación, lo necesita en la posición de hijo e hija, lo necesita en esa posición para ser parte de esto. Porque si no, usted no va a poder vivirlo. Usted va a estar así como el resto. ¿Qué pasó? ¿Y dónde se fue todo el mundo? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y cómo fue? ¿Y por qué está pasando esto? Va a estar escondido en temor. Pero si está en la posición que le pertenece, va a saber en qué tiempos está viviendo. Va a saber qué tiempos está viviendo. Aleluya. Si está en otra posición, hermano, si está fuera de la posición, ni siquiera va a saber qué temporada. No va a saber qué temporada está. Va a estar metido en un ciclo del cual nunca va a salir. Va a estar metido en el mismo ciclo, la misma temporada, lo mismo antiguo, lo mismo viejo. Recuerde que usted ya no es odre viejo, sino odre nuevo, para poder recibir la nueva gloria, para poder recibir lo nuevo del Señor. Entonces, lo primero, una gran gloria de Dios inmensa, sin precedentes. Lo segundo
Es que el Señor va a sacudir grandemente la tierra y las naciones, y lo estamos viendo. Yo no sé si usted no lo está viendo, pues yo lo estoy viendo. Lo segundo que va a pasar es un gran sacudir de la tierra y las naciones. Para poder resistir, estar protegido de lo que viene, mi hermano, debemos estar en nuestra posición espiritual para poder resistir ese sacudir. El Señor le dijo a Pedro, y lo hablaba el domingo pasado, le dijo: Pedro, Jesús se lo dijo, no fue nadie más, el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, para sacudirte, pero yo oro que tu fe no falle. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque va a haber gran crecimiento de cizaña. La cizaña es una planta que se parece mucho al trigo. Es igual al trigo. Se puede confundir con el trigo. Pero cuando el trigo ya está listo, el trigo lo que hace es que se inclina así. La cizaña siempre permanece en orgullo, así, parada. Va a haber un gran crecimiento de cizaña. Y la cizaña y el trigo crecen juntas. Dice la palabra también que cuando todos estén durmiendo, como un adormecimiento en el que entra la iglesia, el enemigo vendrá y sembrará cizaña entre el trigo. Va a sembrar cizaña mientras estamos durmiendo, mientras su iglesia está durmiendo. Habrá muchos cristianos corruptos, mi hermano. Y hay que hablarlo así, habrá muchos cristianos corruptos. Y el hecho de que usted en estos últimos tiempos diga que es cristiano no significa nada. Muéstrame tus frutos. Muéstrame tus frutos. Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. El hecho de que usted diga: ay, yo asisto allá a la iglesia, ay, yo soy cristiano, eso ya es una moda. Eso es una moda para tener acceso a muchas cosas ya. Porque si tú dices que eres cristiano, de pronto te dan favor y te ayudan en esto. Ay, es cristiano, no hace nada mal. Muéstrame tus frutos. Muéstrame cómo vives. Muéstrame tu carácter. Muéstrame tus acciones. Y este sacudimiento, mi hermano, todos estos sacudires que vienen, mostrarán si eres trigo o eres cizaña. Y lo tercero, lo primero, la gran gloria de Dios. Lo segundo, el sacudimiento. Y lo tercero es que habrá juicio. Va a haber juicio. La palabra habla en el libro de Apocalipsis de 21 juicios que vendrán sobre la tierra. No tengo tiempo para entrar en eso. 21 juicios vendrán sobre la tierra. Eso está escrito. Esto no es ciencia ficción, eso está escrito, lo puede ir a leer. 21 juicios vendrán sobre la tierra. Pues yo no quiero que se enfoque en pensar que Dios es un Dios que destruye, que Dios es un Dios que acaba, que Dios es un Dios, dice que Dios es fuego consumidor, sí, pero no se enfoque en que Dios es un Dios que destruye, porque Dios es un Dios misericordioso. Usted sabe, mi hermano, hay juicio sobre una nación para liberar a su pueblo. Juicio vino sobre Egipto para liberar al pueblo de Israel. Vinieron plagas, vinieron muchas cosas sobre Egipto para liberar a su pueblo. Dios es un Dios de misericordia, mi hermano. Es más, le digo esto: una de las razones por la que Cristo no ha venido todavía es porque está esperando en su familia que sea completamente salva. Se lo digo, yo no sé si usted eso a mí me pone excited saber eso. Que al menos yo tengo que luchar porque mi familia sea salva, porque todos, ninguno se pierda. Y una de las cosas que está deteniendo todavía la venida de Cristo es que Él está esperando que su familia sea salva, que su familia llegue a los pies de Cristo. Él es misericordioso. Entonces, mi hermano, para caminar a través de todo esto debemos estar en la posición espiritual. ¿Sabe por qué? Porque si no, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Usted se convertirá en una estadística más. Una estadística más de los periódicos, de las noticias. No lo va a lograr.
en el nombre de Jesús. Hoy yo profetizo, aleluya. Hoy yo siento el Espíritu del Señor. Yo profetizo que la iglesia está despertando, que líderes están despertando en la iglesia, aleluya. Los 5 ministerios despiertan en el nombre de Jesús. Hay un pueblo que se levanta y no será encontrado dormido. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Un pueblo que no será encontrado durmiendo. Mire, yo le digo esto: un soldado que está en batalla, que ha sido entrenado, que ha sido entrenado para esto, va a perder esta batalla si abandona su posición. Un atleta, bueno, los que juegan soccer aquí, los que juegan fútbol aquí saben, si el arquero que está ahí en el arco, si abandona su posición, van a perder el partido. Si le da por irse a la posición de delantero y permanecer allá, si le da por irse a la posición de mediocampo y permanecer allá, va a estar libre allí y va a perder el partido. No pierdas tu posición. El apóstol Pablo nos habla en el libro de Efesios, capítulo 6. Y ese capítulo es conocido por la armadura de Dios. Y él nos habla allí de que estamos librando una batalla. Él habla de que estamos librando una batalla. Y dice: habiendo acabado todo, estad firmes. Y luego en el siguiente verso dice: estad pues firmes. Y ahí nos habla de la armadura de Dios. Pero 2 veces dice el apóstol: estad firmes, estad firmes. Permanece en tu posición espiritual, no te muevas, porque esa será la única forma de vencer, de llegar hasta el final y poder decir: he completado mi carrera, he completado mi carrera. Estad firmes, estad firmes, estad firmes. Ahora, la posición espiritual en la que estés tiene que ver con 4 áreas en nuestra vida. 4 áreas en nuestra vida de las cuales depende mi posición espiritual. Esto te indicará, mi hermano, cómo recuperar esa posición si la has perdido, para que tú identifiques eso allí, para tomar de nuevo esa posición espiritual de caminar en fe, de ser guerrero, de ser adorador, de ser hijo, de ser hija. Lo primero que todo es cuán cerca estás del Padre. Mi posición espiritual va a estar completamente influenciada en cuán cerca estás tú del Padre Celestial. Si estás separado del Padre, ya abandonaste tu posición espiritual. Usted sabe que el temor tiene que ver con la falta de amor del Padre. Dime cuán grande es tu temor y te diré cuán alejado estás del Padre. Dime cuánto temor tienes, en cuánto temor caminas, y te diré cuán alejado estás del Padre. Porque es que el amor quita todo temor, dice la palabra. Cuando yo estoy en el amor del Padre, mi hermano, yo camino en la confianza. El Padre me ama, yo le amo, Él me guarda. Aleluya, venga esto, venga lo otro. Él no va a permitir que me toque. Y aún si me toca, me sacará de eso. El amor del Padre. Esto no es cuestión ya de imagen, mi hermano. Esto no es cuestión de que yo presente aquí, cómo me vean, si me ven bonito, si me ven agradable, si hablo bien, si hablo bonito. Esto no es cuestión de imagen. O estás o no estás. Esto es cuestión de presencia de Dios. Esto es cuestión de relación con Dios. Esto es cuestión de mi posición espiritual, porque lo que me mantiene firme es habitar en su presencia. Lo que me mantiene firme es habitar en su presencia. Ustedes no saben los momentos difíciles que yo puedo haber pasado, que mi esposa puede haber pasado, pero lo único que nos mantiene firme es habitar en su presencia, permanecer en esa posición, tener comunión diaria con Él. Aleluya.
Porque yo oigo muchas personas diciendo, oh, Dios es primero en mi vida. Oh, Dios es primero en mi vida. Cuando lo que manifiestan con su forma de vivir es todo lo contrario. Cuando sus prioridades han sido cambiadas. Y ahora hay mucha cuestión con esto de las prioridades. Sabemos que las prioridades son Dios, la familia, la iglesia, el trabajo. Que las prioridades estén cambiadas, pero también hay mucha manipulación con esto de las prioridades. Porque dicen, no, mi familia está primero, mi familia está primero. Sí, Dios está primero, pero sigue mi familia. Y no voy al servicio porque mi familia está primero, no voy a esto. Pues mi hermano, ¿qué dijo Jesús cuando estaba en el templo y sus padres lo estaban buscando? Estoy en los negocios de mi Padre. Se ha confundido mucho eso y se ha manipulado mucho eso para no correr los negocios del Padre, para no estar conectados con los negocios de mi Padre. ¿Sabe qué es lo que pasa, mi hermano? Hay un falso cristianismo que se está levantando. Y lo digo así abiertamente, hay un falso cristianismo que se está levantando ahora último, que su mente está podrida, aún hablen de Dios. Y lo hablo así. La mente está podrida, aún hablen de Dios, porque caminan de acuerdo a sus reglas y no de acuerdo a estas reglas. Amén. Caminan de acuerdo a sus decisiones y no de acuerdo a las decisiones de Él. Estamos en tiempos donde muchos se llaman cristianos, pero sus vidas muestran todo lo contrario. Pero yo profetizo en el nombre de Jesús que ustedes no serán cristianos solo de nombre, aleluya. Que ustedes no serán cristianos solo de nombre, sino que lo van a vivir, van a caminar en eso, van a aportar la presencia del Padre, van a permanecer conectados al Padre y van a permanecer en su condición espiritual. Su posición espiritual no la van a entregar en el nombre de Jesús. Yo lo profetizo ahora sobre cada uno de los que están aquí, sobre los que están conectados, y lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo. Mira, iglesia, si no estás cercano al Padre, yo dudo que camines por fe. Estás caminando por vista. Estás caminando por lo que tienes, por lo que te da, por lo que ves. Si no estamos conectados al Padre, no caminamos por fe. Dudo que camines en su amor si no estás conectado al Padre. Porque el Señor dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces, si no estás conectado al Padre, si estás caminando diferente, yo dudo que estés en el amor de Dios. Lo primero es cuán cerca estás con el Padre. Lo segundo es que tengo que rodearme de personas que edifiquen mi vida. Tengo que rodearme, tengo que acercarme más a personas que edifican mi vida. ¿A quién? Te voy a preguntar esto. ¿A quién ha puesto Dios a tu alrededor para este tiempo? ¿A quién ha puesto Dios para esta hora? Para guiarte. Porque hasta la venida de Jesús debes permanecer cerca de ellos. Y no estoy hablando de esos amigotes o esas amigotas que te están llamando, ¿qué estás haciendo? Vamos a compartir un rato, y te están sacando y te están empujando a que caigas en el pecado. No estoy hablando de esos. No estoy hablando de esos que te influencian de una forma diferente. Si tienes que decirle adiós a eso y hola a esto, que así sea. Que así sea. Que así sea. Y que les tengas que decir, porque si tú no vas a caminar como estoy caminando ahora, entonces no seremos más amigos. Seremos conocidos, sí, te voy a conocer, pero ya no serás llamado mi amigo ni mi amiga si no vas a caminar como yo estoy caminando. No voy a juzgarte, te bendeciré y oraré por ti, pero ya no puedo ir donde tú vas, porque esta es mi vida ahora, este es mi llamado y mi posición espiritual. Vamos, iglesia. Todos somos personas inteligentes aquí. Todos sabemos lo malo y lo bueno.
Porque las personas que Dios ha puesto para edificarte y guiarte te dirán lo que necesitas escuchar y no lo que quieres escuchar. Las personas que Dios ha puesto alrededor tuyo que te edifiquen te van a hablar de lo que necesitas tú escuchar, no de lo que quieres escuchar. Escucha esto, lo que te digo en este tiempo. En estos últimos tiempos, mi hermano, hay muchos falsos maestros. Muchos falsos maestros. Ten cuidado con lo que estás escuchando en el internet, en Facebook, en YouTube. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Si te trae confusión, si es contrario a la palabra, apágalo. Si te trae dudas, si sabes qué es esto, que es una nueva revelación, mi hermano, apáguelo. Apáguelo. Porque el enemigo está trabajando para romper a como dé lugar los vínculos divinos. El enemigo está tratando de romper vínculos divinos, vínculos que Dios creó para hacer su obra, para avanzar. Está tratando de dañarlos. Y hay que proteger eso en el nombre de Jesús. Lo tercero para avanzar es cuán firme estás en el lugar donde el Señor te ha puesto. Ay. Cuán firme tú estás en esta iglesia donde Dios te puso a recibir palabra. Cuán firme tú estás en el lugar donde el Señor te ha puesto. Porque tú no llegaste aquí por coincidencia, tú no llegaste aquí porque ¿qué voy a hacer? No, aquí Dios usó a alguien para invitarte, Dios usó algo para traerte, pero aquí te trajo el Señor. Cuán firme estás en la iglesia donde estás. Y esto no se trata de shopping de iglesias, como ir a ver qué iglesia, aquí que hay como 300,000 iglesias, vamos a ver cuál está mejor, cuál está más bonita por fuera, cuál está bonita por dentro, a ver cuál escojo, cuál es la mejor. Aquí se trata de que usted diga, si Dios me trajo aquí y si estoy creciendo, entonces echaré raíces aquí, aleluya. Si Dios me puso aquí, voy a echar raíces aquí, voy a servir, voy a llevar esta visión adelante, voy a correr con esta visión. Porque yo le digo esto y se lo voy a decir también así. Quiero ser claro y abierto. Si usted está en esta iglesia, mi hermano, si usted no siente el fuego del Espíritu, si usted no se siente muy firme después de tanto tiempo de estar aquí, si no se identifica conmigo como su pastor, como el padre espiritual de esta casa, entonces usted está completamente desconectado de su posición espiritual. Tiene que clamarle a Dios que lo vuelva a su posición espiritual y que lo ponga en el lugar correcto. Amén. Se lo digo así claro. Quiero ser claro. En estos tiempos no es uno irse con rodeos como para que la gente no, con respeto pero claro. Porque esto es cuestión de vida o muerte. Esto es cuestión de que usted se alinee en su posición espiritual y empiece a dar frutos, que crezca en el Señor, que no se estanque. Es que sí, esta iglesia, pero no se estanque. Avance en el nombre de Jesús. Lo cuarto, le dije 4 cosas. Lo cuarto es cuán firme usted está en la asignación que Dios le dio. Cuán firme usted está en la asignación que Dios le dio. Dios nos creó a todos sin excepción con una asignación específica. Dios nos dio una asignación específica a cada uno. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya y creados para que caminemos en las buenas obras que Él creó para nosotros. Somos hechura suya, Él nos hizo. Jeremías 1:5 dice que antes de que fuésemos formados en el vientre nos conoció, nos santificó y nos dio destino, nos dio una asignación. Hay una asignación para cada uno de nosotros. No es de que hay las asignaciones del pastor y ya, que él lleve lo que sea. Las asignaciones del que canta y ya. Las asignaciones del profeta. No, cada uno tenemos una asignación aquí en la tierra. Ninguna persona nació por error. Escúcheme bien. Usted no nació por accidente. Usted no nació por un error de la naturaleza. Fue un plan de Dios. Y si naciste en esta generación y no en otra, es porque el Señor te necesita ahora. El Señor te necesita ahora. Y fue por eso que tu madre no te abortó. Fue por eso que
no te perdió. Fue por eso que estás aquí, por eso lo lograste. Con heridas, pero estás aquí. Con dificultades, pero estás aquí. Aleluya. Fue duro, pero estás aquí. A lo mejor, aleluya, estás aquí. Atravesaste por desiertos, atravesaste por lagos, por ríos y estás aquí. A lo mejor eres la oveja negra de la familia, pero estás aquí. Estás aquí. Estás aquí para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por la asignación de Él estás aquí. Muchas asignaciones Satanás ha tenido en tu contra, pero estás aquí. Muchas maldiciones Satanás ha enviado para acabar con tu vida, pero estás aquí. Pasaste por accidentes, pasaste por miles de cosas, pero estás aquí para su gloria, porque hay una asignación del cielo. Miren, hermano, cuando usted entiende que fue hecho no por error, pero por plan de Dios, con una asignación específica, usted hará todo lo que esté a su alcance, todo lo posible para permanecer en su posición espiritual. Cuando usted entiende, hay una asignación del cielo para mi vida, hay una asignación del cielo para mi familia, y yo voy a cumplirla, nada me puede mover, porque ya hay una tarea del cielo para mí, y no voy a permitir perderla, no voy a permitir entregarla. ¿Usted conoce su asignación? Usted sabe cuál es la asignación del cielo para usted, porque si no es así, mi hermano, es lo primero que tiene que empezarle a clamar al Señor desde hoy. Señor, ¿cuál es mi asignación? Yo no vine aquí solamente para pegar techos, yo no vine aquí solamente para armar paredes, yo no vine aquí, Señor, para hacer baños, para hacer esto, para poner pisos. Yo no vine aquí para trabajar en una fábrica, yo no vine aquí para trabajar en un restaurante. Yo vine aquí con una asignación del cielo, aleluya, y quiero que me la des, Señor, quiero que me la des. ¿Sabe por qué? Porque eso viene por revelación del Espíritu Santo y no de hombre. Usted a un hombre no le va a decir, vea, esta es su asignación del cielo y me empieza. No, es revelación del Espíritu Santo. Es revelación del Espíritu Santo. ¿Usted cree que años y años atrás yo iba a pensar estar predicando la palabra? Es revelación del Espíritu Santo. Es una asignación. Es una asignación del Espíritu Santo. Aquí estamos como iglesia para ayudarte a encontrar esa asignación, para empujarte, para provocar ese rompimiento en tu vida, para decirte tú puedes, hazle. Si no es aquí, entonces allá. Si no es allá, vamos acá. Pero tienes que tomar tu asignación. Tienes que encontrarla. La asignación de Moisés fue sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Él no lo entendía en un comienzo, pero ya después la tomó y dijo, voy con esa. La asignación de Josué fue, después de que murió Moisés, tomar la batuta de Moisés y empezar a cruzar el pueblo a la tierra prometida. Esa fue la asignación de Josué. La asignación de David fue conquistar tierras para el Señor, ser un guerrero y conquistar tierras para el Señor. La asignación de su hijo, oh my God, no. Oh, gracias. Oh Padre Celestial. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu está en medio de nosotros. Que nada puede callar tu palabra, Padre. Que nada puede callar tu palabra. Porque hay una asignación del cielo. Hay una asignación del cielo. Hay una asignación del cielo para cada uno. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Usted no está aquí por error, mi hermano. Usted no está aquí por un error. Usted no está aquí por error. Dígalo allí, yo no estoy aquí por error. Yo no estoy aquí por error, sino por asignación del cielo. Soy un plan de Dios. Soy un plan de Dios. Aleluya. Usted está aquí para hacer diferencia en la tierra. Usted tiene que hacer diferencia en la tierra en su forma de hablar, en su forma de dirigirse, en su forma de actuar. Usted tiene que hacer diferencia aquí en la tierra. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos? Yo necesito al menos 2 o 3 personas que digan yo creo que voy a hacer diferencia aquí en la tierra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Porque tu asignación te mantendrá en tu posición espiritual. La pregunta de hoy es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás en estos 4 puntos que te acabo de dar? ¿Estás cerca al Padre? ¿Estás cerca a los que edifican tu vida? ¿Estás firme en la iglesia? ¿Estás firme en tu asignación? Porque eso te dirá si has dejado tu posición espiritual. Mira lo que dice Génesis 3, 9, 10. Ya casi cerramos. Génesis 3, 9, 10. Dice la palabra: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y el verso 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Dónde estás tú? Cuando Dios te hace una pregunta, no es porque Él no lo sepa, Él lo sabe todo, mi hermano, sino porque quiere llevarte a que tú mismo te encuentres y te confrontes. Que tú mismo te encuentres y te confrontes. Y hoy el Señor está haciendo esa pregunta a todos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando Dios le hizo esa pregunta a Adán y a Eva, mi hermano, fue cuando habían pecado. Porque una de las cosas que rápido te saca de tu posición espiritual es el pecado. Y te pone en una posición de culpabilidad y vergüenza. Te saca de tu posición espiritual y te pone en una posición de culpabilidad y vergüenza. Oh, Rabaki. Yo siento que hay un rompimiento aquí. Yo siento que hay algo que se está rompiendo aquí. Yo siento algo fuerte. Se está rompiendo algo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te saca y te pone una posición de vergüenza y culpabilidad. Porque cuando el enemigo te trae tentación, mi hermano, no te va a decir cómo te vas a sentir después. Él te trae la tentación y tú caíste, pero Él no te dice: si haces eso, te vas a sentir bien mal, te vas a sentir en vergüenza. No, Él no te dice eso. Te la tiró y ya. Y no hay nada más rápido para sacarte de la presencia de Dios que el pecado. Amén. Te digo esto: no me importa lo que el enemigo haya estado susurrando a tu oído en estos días, esta mañana o una hora. No vale la pena. El licor no vale la pena. Las drogas no valen la pena. La pornografía no vale la pena. Aleluya. La fornicación no vale la pena. El adulterio no vale la pena. El chisme o la murmuración no vale la pena. El homosexualismo no vale la pena. El engaño, la mentira no vale la pena para dejar la presencia de Dios. No vale la pena para dejar la presencia de Dios, mi hermano. Mire lo que dice el verso 10 allí. Si me puedes colocar el verso 10 nuevamente. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mire, cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio autoridad para gobernar sobre toda la tierra. Tenían esa autoridad, esa era su posición espiritual, era de gobernar. Pecaron y salieron de esa posición espiritual. Se escondieron, no tenían autoridad. Una mentira los sacó de su posición espiritual. Una mentira les quitó toda autoridad. Y yo creo que hoy hay muchas personas aquí o conectadas que han perdido su posición espiritual. Yo lo siento en mi corazón. Dios te dice hoy, mi hermano, Dios te dice hoy que vuelvas a tomar ese lugar. Que si tienes que arrepentirte, lo hagas. Pero vuelve a tu posición espiritual, vuelve a tu asignación, a lo que se te entregó. Mira, el problema que estás viviendo no es el problema. El problema que estás viviendo no es el problema. El problema es que dejaste tu posición espiritual. Y por eso estás viviendo lo que estás viviendo. Por eso estás metido en lo que estás metido. Porque venga lo que venga, si yo me mantengo en mi posición espiritual, voy a salir victorioso. Porque voy a caminar como hijo, voy a caminar como hija, voy a caminar como guerrero, como adorador, voy a caminar en fe. Y puedo salir victorioso. Puedo salir victorioso. Entonces, ¿qué nos mantiene en nuestra posición espiritual? La intimidad con el Padre, que Él sea mi prioridad.
que Él sea mi prioridad, que nada ni nadie me separe de Él, porque ¿cómo es posible, mi hermano, que algo que tú le pediste, una bendición que tú le pediste, Señor, dame un hijo, Señor, dame una casa, Señor, dame un trabajo, ¿cómo es posible que algo que tú le pediste y que Él te lo dio, sea la causa que ya no estés cerca de Él? Sea lo que te está alejando de Él. Me he dado cuenta de parejas que su hijo es la prioridad, que su hija es la prioridad, que su familia es la prioridad antes que Dios, su trabajo es la prioridad, un carro, una casa es la prioridad. No he tenido tiempo de orar, no he tenido tiempo de meterme porque estoy metiéndole mano a la casa. No he tenido tiempo porque he estado metido en el carro haciéndole unos arreglos y unas cosas que quiero. No, es que mi hijo, no, es que mi hija. Jesús dijo esto: yo no hago nada si el Padre no me manda a hacerlo. Completamente sometido, su prioridad era el Padre. Yo nada hago si el Padre no me manda a hacerlo. Lo que le dio autoridad a Jesús no era el don, sino su posición como hijo, ganada en la intimidad con el Padre. Él se ganó esa posición en la intimidad. Cuando la intimidad con el Padre está afectada, mi hermano, los dones se corrompen porque no hay unción. Mire esto, no ministramos desde los dones, sino que ministramos desde la posición espiritual. No ministramos, mire, no ministramos desde los dones, no evangelizamos desde el don de evangelismo, sino desde la posición de intimidad con el Padre. Usted puede tener el don de evangelismo, mi hermano, pero si no tiene intimidad con el Padre, usted se va a hablar a 10 personas y ninguno se convierte. Porque es desde la posición de intimidad. Eso se ha corrompido mucho. Hay muchos oradores, pero no predicadores en unción. Hay muchos que oran, hay muchos que motivan, hay mucho motivador en la iglesia, pero nadie que confronte en la palabra. El don es tu herencia. ¿Sabes qué es lo que pasa, mi hermano? La intimidad con el Padre valida tu don, porque el don es tu herencia, es tu regalo, pero la intimidad del Padre es la posición. Yo no predico aquí por el don, sino por la intimidad del Padre. Yo predico desde mi posición de hijo, de intimidad con el Padre. Porque como dice la palabra, muchos dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos don, en tu nombre echamos fuera demonios don, en tu nombre predicamos don. Y Él les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Porque se alejaron de la presencia, se hicieron a un lado de la intimidad del Padre y estaban moviéndose en el don, en el don. No se ministra desde el don, sino desde la posición de hijo. Nos mantiene en nuestra posición espiritual el hambre y la sed por su presencia. Dios le ofreció a Moisés todo un plan para liderar un pueblo, y él le dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. Él tenía hambre y sed por la presencia de Dios. Nos mantiene también en nuestra posición espiritual el saber los tiempos que estamos viviendo. Pero la iglesia está adormecida, no se da cuenta qué tiempo estamos viviendo, no cuál es la palabra de la hora. Cuando usted sabe los tiempos, está siempre despierto, listo, expectante de la temporada. Miren el libro de los Hechos, capítulo 1, Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el bautismo del Espíritu Santo. La cuestión no era cuándo ni cómo, sino obedecer y esperar en el lugar que Dios les dijo. Pare de moverse, iglesia. Pare de moverse ya. No vaya de aquí para allá, brincando de iglesia en iglesia. Un domingo vengo a esta iglesia, el miércoles voy a otra. El otro domingo me voy para allá, el miércoles voy para acá. El martes vengo, de pronto voy el jueves para otra. Pare de moverse físicamente o virtualmente. No se mueva más de su posición espiritual. No se mueva más. No deje que la tormenta lo mueva, no deje que la inseguridad, el rechazo, la mentira lo mueva, no deje que la murmuración lo mueva, no deje que la ofensa lo mueva.
Permanezca en su posición espiritual como adorador, como guerrero, como servidor. Permanezca, permanezca, permanezca. Póngase de pie. Yo sé que tomé unos minutos más, pero es necesario que usted entienda y tome esta palabra. Nuevamente le digo, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a su iglesia. Pare de moverse. La pregunta hoy es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Has perdido tu posición espiritual? ¿Tienes tendencia a abandonarla? Tienes que ser persona que la ofensa no te mueva, que la ofensa no te mueva, que la pereza no te mueva, que la inconsistencia no te mueva, que el orgullo no te saque de tu posición espiritual, que no te suba el orgullo, que la falta de sometimiento o el falso sometimiento no te saque. Iglesia, ¿te has salido hoy de tu asignación, de lo que Dios te dijo que hicieras? Fuiste llamado a interceder y no lo estás haciendo desde la intimidad del Padre. Estás orando por orar. Fuiste llamado a interceder y no lo estás haciendo. Te has alejado del Padre porque no hay intimidad con Él. Te has adormecido y ya no reconoces los tiempos. Yo quiero que todos cierren sus ojos y mediten en esto. Te has adormecido. No reconoces las batallas que hay ahora. Te da lo mismo todo. ¿Has llegado al punto que te da lo mismo lo que estás viviendo o no? ¿Crees que es tiempo para vacaciones espirituales? ¿O estás listo para luchar la buena batalla? ¿No estás sembrado completamente en la iglesia donde el Señor te ha puesto? ¿Tienes dudas del lugar en el que Dios te puso? Yo le estoy hablando a todos. Y no me importa cuántos años tienes en el Evangelio, cuántos años has estado en el Evangelio o aquí en esta iglesia, cuántas veces has predicado, has orado, has liberado o has profetizado, o qué función tienes. ¿Te has salido de tu posición espiritual? No estás caminando como un hijo, como una hija. Has estado caminando en temor, o en dolor, o en angustia, o en tristeza, o en desesperanza, o en decepción, o en ira. Sé libre, iglesia. Sé libre en el nombre de Jesús hoy. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Pero clama su presencia. Clama su presencia, porque si su presencia no está con nosotros, no podemos llegar. No podemos llegar. No podemos llegar sin su presencia. Clama ahí donde estás. Por unos minutos clama por su presencia. Si te has alejado de ella, clama. Si te has alejado de ella, clama. Señor, no me quiero alejar. Oh, aleluya. No me quiero alejar.
Dios no te ha hablado, porque te afanas. Pero aquí queda, Señor. Dígale: aquí entrego mi afán. Aquí entrego mi afán. Aquí entrego, Señor, todo lo que me ha impedido acercarme a ti más y más. Si es orgullo, si es competencia, porque la inseguridad trae competencia, mi hermano. Cuando estás inseguro de que eres hijo, eres hija, empiezas a mirar lo que otros están haciendo y empiezas a competir. Yo lo puedo hacer mejor que él, yo lo voy a hacer mejor que él. Te estás saliendo de tu posición espiritual. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú revelas. Ese es el momento de entregar. Ese es el momento de rendir y decirle: Señor, yo no quiero perderme ese gran avivamiento. Yo no quiero perderme ese derramamiento de tu gloria. Yo no quiero perderme eso. Señor, yo quiero aferrarme a la posición espiritual. Si la abandoné, yo vuelvo a ella. Yo vuelvo a ella. Yo vuelvo a ella. Aún proféticamente, si tiene que dar un paso de lo, yo digo: yo vuelvo a ella. Yo me posiciono nuevamente como un hijo. Yo me posiciono nuevamente como una hija. Yo me posiciono como un adorador. Yo me posiciono y camino en fe. Yo me posiciono y camino en salvación. Aleluya. Yo me posiciono. Dejo a un lado murmuración. Dejo a un lado la queja. Muchos tienen que dejar la queja desde hoy, cancelar la queja y decir: no me quejo más, voy a bendecir, aleluya, voy a dar gracias, voy a adorar. Me posiciono nuevamente. Levanta tu mano allí. La presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. La presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. Dile al Señor Jesús: perdóname. Perdóname si he abandonado mi posición espiritual. Perdóname si ya no tengo hambre y sed de tu presencia. Perdóname si he perdido la intimidad contigo. Si ya tú no eres mi prioridad, perdóname. Si me he movido de donde tú me has llamado a permanecer, perdóname. Hoy vuelvo a mi posición espiritual. En el nombre de Jesús tomo toda autoridad del cielo. Dígalo: como hijo, como hija, tomo toda autoridad del cielo y vuelvo a mi posición espiritual. Vuelvo a amarte con todo mi corazón. Vuelvo a avivar el fuego por ti en mi corazón. Vuelvo a caminar en mi asignación. Hay muchos que tienen que volver a la asignación que Dios les dio. Vuelvo a caminar en mi asignación. Y es más, si estoy caminando en mi asignación, lo voy a hacer con todo mi corazón, con toda la excelencia, porque es para ti. Hoy me decido a tomar mi posición espiritual en el nombre de Jesús. Dígalo, declárelo con su boca: yo me decido a tomar mi posición espiritual, porque soy un hijo y soy una hija de Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Que yo siento que muchos, si no todos, fueron libres aquí. Comience desde hoy a caminar en su posición espiritual. Acérquese más al Padre. Acérquese más a los que el Señor ha puesto a su alrededor para edificarlo. Acérquese más a ellos. Eche raíces en la iglesia, en el lugar donde Dios lo puso para dar fruto. Y camine y afírmese en su asignación. En el nombre de Jesús yo lo declaro que así será. Y lo creo. Aleluya. Si tú que estás ahí conectado, tú que estás aquí, en algún momento caminaste en tu posición espiritual de salvación, o si tú que estás conectado nunca has estado en esa posición de ser llamado hijo o hija de Dios,
yo quiero rápidamente darte esa oportunidad. Solamente estás a un paso de volver a esa posición espiritual y tener esa autoridad, tener esos beneficios, tener esa herencia. Solamente cierra tus ojos ahí donde estás. Si estás aquí en el santuario, levanta tu mano al cielo y cierra tus ojos, y te voy a dirigir en una oración rápida. Dice: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor, que murió y resucitó al tercer día por mí. Renuncio al mundo, renuncio a todo pacto con la carne y me declaro un hijo, una hija de Dios. Escríbete, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay fiesta en el cielo porque yo sé que hubo salvación en el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová el Señor alce su rostro sobre ti y te dé paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.